Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. En esta mañana vamos a continuar con nuestro tiempo devocional Bendecidos en Cristo y vamos a continuar con nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 4. Estamos estudiando estos días el tema de la justificación, la cual se obtiene por medio de la fe en Cristo, que no requiere ni un esfuerzo humano, ni una obra humana. Porque en el contexto que estamos estudiando es el contexto cuando el tiempo que vino el Señor Jesús, en los cuales los religiosos de aquel tiempo, los fariseos, los saduceos, los religiosos, imponían cargas a los hombres, diciendo que si no obedecían a la ley, si no cumplían con una serie de ritos y enseñanzas, incluso que estaban fuera de la ley, sino basadas en tradición de los hombres, no podían ser salvos. Y una de estas enseñanzas era lo de la circuncisión. Por eso el tema del día de hoy lo hemos titulado: la justificación no se alcanza por ritos religiosos, por cumplir ciertos ritos religiosos. No, no es así. Para ello vamos a leer el capítulo 4 de los versículos 9 al 12. Después, ¿esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Es interesante que en aquel tiempo estaban los fariseos que se habían convertido, querían obligar, querían imponer cargas pesadas a los cristianos gentiles que eran de la incircuncisión, diciéndole que si no se circuncidaban, no podían ir al cielo, no podían obtener la salvación. Ahora, este pasaje nos relata un hecho muy interesante, porque Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia antes que él fuera circunciso, antes que Dios le diera el pacto de la circuncisión. El pacto de la circuncisión fue un sello, ¿sí? Un sello por su fe. Entonces es importante establecer que Abraham es justificado siendo incircunciso. Él creyó a Dios cuando él era un pagano, ¿sí? Cuando él estaba lejos de Dios. Dios se le presentó, pero él respondió con fe al llamado de Dios. Él le creyó a Dios, creyó en sus promesas. Y como hemos leído, era tanto que él vio el día de Jesús por medio de la fe. ¿Okay? La circuncisión no cuenta para la justificación. Solo fue un sello de la justificación que se obtiene por la fe. Fue una señal del pacto con Dios. Al igual que el día de hoy los cristianos, los creyentes, luego de creer en Jesús, ¿sí? Y por medio de la fe, aceptar esa gracia de Dios, de la salvación, el creyente luego se bautiza, ¿no? Igualmente el bautismo es una confirmación de la obediencia del creyente, pero no salva, ¿no? Igual es interesante entender que Abraham fue justificado aún siendo incircunciso, porque Abraham es conocido por ser el padre de la fe, tanto para incircuncisos como para los circuncisos, es decir, para los gentiles y para los judíos. La ruta para la salvación es la misma, la justificación por medio de la fe. Vamos a ver lo que sucedía en ese entonces. Vamos al libro de Gálatas, el capítulo 3, del 1 al 9. Los Gálatas habían creído en Jesús por medio de la fe, pero fueron estorbados, ¿sí? Su fe fue mortificada por los judaizantes. Y el apóstol Pablo los va a tener que exhortar. Miren lo que dice Gálatas 3, del 1 al 9. Dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?
¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Miren lo que dice el versículo 6. Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. El mismo versículo de Romanos 4 y de Génesis 15. Sabed, por lo tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe, miren, escuchen bien, a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En Abraham. Por eso se considera el padre de la fe. Iban a ser benditos, justificados, perdonados, salvos por medio de la fe, tanto gentiles como judíos. ¿Sí? Es por eso que hoy nosotros podemos darle gracias a Dios, porque el Evangelio nos ha alcanzado a nosotros, que no somos judíos, y ha alcanzado a toda lengua y toda nación, ¿no? Y miren lo que pasaba en Hechos, en la iglesia primitiva. Hechos 15, 1 y 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Miren lo que enseñaban. Si no circuncidáis conforme a los ritos de Moisés, no podéis ser salvos. Estorbaban a la fe. Aquellos gentiles que habían hecho su decisión por Cristo, que habían creído por fe, le decían, no, un momentito. No basta solo con creer en Jesús. No basta solo la fe. Tienen que cumplir las obras de la ley, tienen que circuncidar. Falta este rito religioso, falta la circuncisión. Y sin la circuncisión no puedes ser salvos, ¿no? Esto era de tropiezo, porque esto no es verdad. Esto no era lo que enseñó el Señor Jesús. Esto no es enseñanza del Evangelio. Pero algunos de la secta de los fariseos, versículo 5, que habían creído, se levantaron diciendo en aquel concilio, ¿sí? Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Qué tremendo, ¿no? Estaban poniendo tropiezo. Ellos no habían entendido por completo el significado de la gracia de Dios, de la justicia por medio de la fe, de la salvación solo por fe, solo fe, solo fe, ¿no? No más, ¿no? La salvación solo por la fe, solo por la gracia de Dios. Por eso en Gálatas 6:13 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Le ponían cargas pesadas. Querían gloriarse en las cargas que les ponían a los gentiles. No se requería, no se necesitaba. Este punto va a ser tremendamente aclarado por los apóstoles, por los líderes de la iglesia primitiva. Se van a reunir ahí en el libro de Hechos, en el primer concilio, en el capítulo 15. Y este tema va a quedar totalmente claro, ¿sí? El apóstol Pedro va a contar cómo él recibió aquella visión cuando Dios le mandó a Ido de Cornelio, que era un gentil, y le predicó el evangelio y el Señor le hizo entender que ellos, siendo gentiles, también eran salvos solo por la fe en Jesús, que Dios no les había exigido nada más, y que tanto judíos como gentiles iban a recibir el evangelio por medio de la fe y nada más. Y esto quedó totalmente claro. Hermanos, Abraham es el padre de la fe, tanto para judíos como para gentiles. Abraham es un ejemplo tanto para judíos y gentiles que la justificación es solamente por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? La justificación no se tiene por obras. Y hemos visto el día lunes el ejemplo de Abraham, ¿sí? Del gran padre Abraham, que no hubo ni una obra, ni una jactancia en él. Él creyó al Señor. El Señor le dijo que antes de él que sea perfecto. Él con su obediencia selló también, ¿sí? Su justificación por la fe. Fue una consecuencia de la fe. Igual el rey David. El rey David experimentó el fracaso en sus fuerzas, en su naturaleza pecaminosa, pero luego que él se arrepintió, él pudo experimentar la gracia de la salvación por medio de la justificación, por la fe, recibiendo la bienaventuranza de ser libre de toda culpa y todo pecado. Pero también es importante entender que no se requiere nada más, solamente la fe. Ningún rito religioso, ninguna circuncisión se tiene que agregar. Solamente ser salvo y justificado por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una fe genuina
que está precedida por un verdadero arrepentimiento, una fe genuina que tiene como fruto la obediencia y la consagración a nuestro Dios. Mi amigo que me estás escuchando, ¿por qué no vienes hoy a Cristo? ¿Sí? ¿Por qué no recibes esta bendición de experimentar en tu vida el perdón de tus pecados? El Señor te llama hoy, ¿sí?, a hacer cuentas nuevas. El Señor quiere agarrar todo tu pasado y perdonar todos tus pecados, echarlos al fondo del mar y comenzar de nuevo, darte un nuevo nombre, una nueva identidad, una nueva creación en ti, una nueva naturaleza, para que puedas experimentar la dicha del perdón, la dicha de la gracia de Dios, de hacerte un hombre nuevo. Ven a Cristo, Señor, gracias. Gracias a Dios, que no es por ningún esfuerzo humano, porque sería imposible, Señor, obtener la salvación. Es solo por tu inmensa gracia y misericordia, Señor, que enviaste a Jesús a morir por nosotros en la cruz. Y su obra perfecta, su sacrificio, su sangre, Señor, Padre, pagó nuestras culpas, nuestra iniquidad, nuestro pecado, Señor. Y la vida santa de Jesús, que sí pudo satisfacer, Señor, tu justicia, el alto estándar de tu santidad, de tu pureza. Padre, por medio de la fe y por tu gracia, la has imputado en nuestro favor, Señor. Por lo cual nos has declarado justos, Señor, como es nuestro Señor Jesús. Padre, y eso solamente por la fe en Cristo Jesús. Te ruego, Señor, que traigas, Señor, a mis amigos que han escuchado tu palabra y le regales, Señor, el don de la salvación.